Siguiendo con las reacciones de los alquenos, vamos a estudiar ahora la hidrogenación. La hidrogenación es una reacción de reducción en donde en la química orgánica se consideran las reacciones de reducción cuando se forman enlaces carbono-hidrógeno y se rompen enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-halógeno, o sea, enlaces con átomos más electronegativos para formar enlaces con átomos menos electronegativos que el carbono. En la reacción se realiza rápidamente en presencia de un catalizador. Si no está presente el catalizador, la reacción no se lleva a cabo. Los principales catalizadores son níquel, platino y paladio, siendo el óxido de platino el más conocido llamado el reactivo de Adams. En la reacción pasamos de un alqueno que tiene puntos de fusión bajos, por lo tanto generalmente se encuentran como aceites, a un alcano en donde debido a que las fuerzas de Van der Waals se extienden a lo largo de toda la molécula en moléculas grandes, entonces hay bastante fuerzas de Van der Waals, lo que los hace tener puntos de fusión más elevados y se presentan por lo tanto como mantecas. Aquí tenemos un ejemplo en donde vean, este es el reactivo de Adams, se emplea ácido acético como disolvente, el 1,2-dimetilciclohexeno pasa a ser el cis-1,2-dimetilciclohexano. Podríamos mezclar el alqueno en presencia del disolvente y del hidrógeno, burbujeando hidrógeno, no se llevaría a cabo la reacción, es necesaria la presencia del catalizador. También la reacción es totalmente regioespecífica, solo se lleva a cabo por un lado. Noten que para el alfa-pineno tenemos que la cara superior está protegida por los metilos y entonces aquí tendríamos este grupo metilo hacia abajo y los hidrógenos que estarían en posiciones axiales hacia arriba. Sin embargo, debido a que el grupo metilo protege esta reacción, no se podría llevar la reacción por este lado de hidrogenación, sino que tendría que fluxionar de forma de que las posiciones del hidrógeno estuvieran en una cara hacia abajo. Al estar hacia abajo, entonces sí que se podrían adicionar para formar el producto de la hidrogenación. Vean que este aquí no se formaría, en donde los hidrógenos estén en el mismo lado del grupo metilo, los hidrógenos estarían en la cara opuesta de los grupos metilos. La presencia del catalizador, noten que el catalizador lo que va a hacer es que absorbe el hidrógeno, que se absorbe como átomo de hidrógeno, y luego también absorbe al alqueno. Entonces es como un sitio de presentación de los reactivos que se acercan, lo cual disminuye muchísimo la aleatoriedad de la reacción. Por lo tanto, la reacción se lleva a cabo rápidamente en presencia del catalizador. Es como que los presentara al hidrógeno y al alqueno. Mientras que si los dejáramos en presencia de un catalizador heterogéneo, no se llega a dar esta interacción, formándose un intermedio y luego se libera el alqueno y se recupera el catalizador metálico. Noten que esta reacción es específica, se lleva a cabo en condiciones mucho menos severas que la de otros grupos funcionales. Para el caso en la 2-ciclohexanona tenemos el doble enlace y el grupo carbonilo y únicamente se reducirá el doble enlace sin reducirse el grupo carbonilo. En este ejemplo tenemos un anillo aromático y tendríamos aquí otro grupo carbonilo en donde únicamente la reacción se da en el doble enlace carbono-carbono. Fíjense que en la reducción no se reduce el ciclo aromático. Y también en presencia de nitrilos y teniendo un doble enlace podemos emplear el hidrógeno con paladio y a condiciones poco severas vamos a reducir únicamente el doble enlace y no el grupo nitrilo, lo cual es una gran ventaja ya que permite únicamente reducir el doble enlace y dejar cualquier otro grupo funcional que esté presente en la molécula. Ahora vamos a estudiar la oxidación de alquenos en la epoxidación e hidroxilación. En la oxidación entonces se van a formar enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-halógeno, o sea, enlaces entre el carbono y átomos más electronegativos, y se rompen enlaces carbono-hidrógeno. Vamos a ver el primer caso, la epoxidación con peroxiácido. Un peroxiácido va a tener esta estructura, vean que va a tener un grupo peróxido, o sea, un enlace oxígeno-oxígeno, contrario a un ácido, en donde lo que lleva es un grupo carboxilo, en donde noten que el carbono está enlazado con un oxígeno y luego con un hidrógeno. Aquí este oxígeno lleva otro hidrógeno, lo cual lo convierte en un peroxiácido.
Generalmente el ácido que se emplea es el ácido metacloroperoxibenzoico, aunque no necesariamente. Cualquier peroxiácido se podría emplear, pero el que da los mejores rendimientos es este. Entonces el cicloheptano, al reaccionar con el ácido metacloroperoxibenzoico en diclorometano como disolvente, lo que nos forma es un epóxido. Vean este ciclo de 3 átomos en donde están enlazados con el oxígeno los 2 carbonos que previamente llevaban el doble enlace, dándonos el 1,2 epoxicicloheptano y liberando el ácido metaclorobenzoico. El ataque se da con estereoquímica zinc. Eso quiere decir que a los átomos del carbono los ataca por el mismo lado. Fíjense que lo que sucede es que el carbono, el doble enlace, ataca al oxígeno y al mismo tiempo el hidrógeno parte dejando su par de electrones para formar el otro enlace oxígeno-carbono. Al mismo tiempo, el grupo carbonilo toma al hidrógeno y el oxígeno al partir deja su par de electrones, formando de nuevo otro grupo carbonilo, pero noten que no es exactamente en el mismo oxígeno que previamente llevaba el grupo carbonilo, y formando el epóxido. Los epóxidos también se pueden sintetizar a partir de las alohidrinas, en donde el ciclohexeno lo hacemos reaccionar en una formación de alohidrina con un halógeno en presencia de agua. Y recuerden que eso nos da una alohidrina trans, en donde tendríamos el grupo hidroxilo en una cara y el halógeno en la otra, para darnos el trans 2-clorociclohexanol. Luego, en presencia de una base, lo que se da es que se nos forma el epóxido, una base acuosa, y el resultado es el 1,2 epoxiciclohexano con un 73% de rendimiento. Más agua, más cloruro de sodio. Entonces existen 2 formas, mediante un peroxiácido y también a través de una alohidrina. En la reacción de la epoxidación, nosotros formamos el alqueno, obtenemos el epóxido y luego en medio ácido, este epóxido se va a romper y nos va a dar un diol, un 1,2-diol, un alcohol vecinal, también conocido como un glicol. Entonces aquí tenemos la reacción, el 1,2 epoxiciclohexano, que vean que pongo aquí el ejemplo de un ciclo para ver cuál es la isomería, si es cis o trans. Le hacemos reaccionar con un ácido, entonces lo que hace el ácido es que protona al oxígeno, y una vez que está protonado el oxígeno, el hidrógeno, el agua toma un hidrógeno como protón, generándonos este sería un glicol protonado. El glicol protonado en presencia del disolvente cede su protón para darnos el glicol. Vean que la isomería es trans. Un grupo hidroxilo entra por una cara y el otro grupo hidroxilo entra por la otra cara. O sea, eso se le conoce como un ataque anti. Siempre que los ataques se dan uno por una cara y el otro por la otra, se le conoce como un ataque anti. Contrario a que si ambos atacan por la misma cara, es un ataque cis. El resultado, por lo tanto, sería el trans 1,2 ciclohexanodiol y liberando protones. La reacción es similar a la halogenación, en donde al halogenar un alqueno se nos forma un ion bromonio. Este ion bromonio luego sufre el ataque del bromuro para darnos un trans 1,2 dibromociclohexano. Recuerden la explicación de por qué se da el ataque anti, debido a la formación del bromonio que protege en la cara en donde está adicionado el bromo. El bromo protege su cara y tiene que atacar el otro bromuro en la cara opuesta. El resultado de la reacción, entonces, aquí sería una hidroxilación. Esta hidroxilación, como ven, la podemos hacer por ruptura de un epóxido, por ruptura ácida de un epóxido, pero también se puede llevar mediante la utilización del óxido de osmio. Este óxido de osmio en piridina lo hacemos reaccionar con un alqueno como el 1,2-dimetilciclopentano. Va a haber un intermedio que es un osmato cíclico. Vean aquí la estructura. Y luego en presencia de hidrógeno sulfito de sodio y agua nos va a dar la reacción de hidroxilación y el glicol, el diol vecinal.
Ahora, vean que los dos grupos hidroxilos en la reacción de hidroxilación con óxido de osmio están en la misma cara. O sea, el ataque es sin y nos da como resultado el cis 1,2-dimetil 1,2-ciclopentanodiol. Entonces es complementaria a la reacción de la ruptura de la epoxidación, porque la epoxidación nos da un producto trans, un ataque anti, mientras que la hidroxilación con óxido de osmio nos da un ataque sin y un producto cis. Utilizar el osmato del óxido de osmio es sumamente peligroso, es bastante caro y sumamente venenoso. Entonces la reacción realmente se lleva a cabo empleando cantidades catalíticas del óxido de osmio en acetona y agua. Eso nos forma el osmato de intermedio y luego en presencia del óxido de la N-metilmorfolina, esta estructura, entonces este reacciona con el osmato para darnos el producto de la oxidación y libera el óxido de osmio que puede seguir reaccionando. Entonces se pueden utilizar solo trazas del óxido de osmio sin exponerse al precio y tampoco a la toxicidad. El resultado, fíjense que es el 1-fenil R1C2 ciclohexanodiol, en donde no hemos visto esta parte de la nomenclatura y solo se la voy a mencionar. Vean que aquí hablar de cis o trans sería difícil porque tenemos en este carbono un grupo fenilo hacia abajo y un grupo hidroxilo hacia arriba. Entonces, ¿qué es cis o trans y a qué nos referimos? Entonces, lo que se emplea es que para el carbono número 1 se ven los dos grupos enlazados y entonces al que tiene mayor prioridad según la Kahn, Engel y Prelog se le asigna como la referencia. Entonces sería 1-fenil, referencia 1, sería el grupo hidroxilo, que es el que tiene prioridad, y es cis con respecto al grupo 2, ciclohexanodiol. Entonces podemos ver la estructura. Nos están diciendo que la referencia, ya sabemos que sería el de mayor número atómico, los dos hidroxilos, y adicionalmente está el 1-fenil. Bien, con esto concluimos las reacciones de oxidación y en la próxima clase veremos más reacciones.